A continuación conoceremos a la diseñadora de moda infantil Laura Montaño, que a raíz del nacimiento de su hija vio cómo su hobby se ha convertido en su profesión. En un ratito conoceremos a Laura Montaño, pero antes vamos a hablar de salud. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza alguna vez? Pues hoy vamos a ahondar en ese tema, pero no en los dolores de cabeza simples, sino en las migrañas, algo que padecen muchas personas y que ven a veces difícil solución. Hoy estamos con un especialista y nos cuenta cómo son esas migrañas y cómo prevenirlas. Son más de 300 los dolores de cabeza existentes. Entre ellos hay dos tipos fundamentales. Hay aproximadamente unos 300 tipos de dolor de cabeza, pero la diferencia entre unos tipos y otros se hace en dos grandes grupos. Unos son los que se llaman cefaleas primarias y el otro grupo es lo que se llaman cefaleas secundarias. Cefaleas primarias son aquellos dolores de cabeza que no se acompañan de ninguna lesión en el sistema nervioso, como ocurre por ejemplo con las migrañas o como ocurre con la cefalea tensional, y las cefaleas secundarias son aquellas que hacen referencia a todos los dolores de cabeza ocasionados por una lesión en el cerebro o en la columna cervical. Por suerte, las cefaleas primarias son muchísimo más frecuentes. Lo más importante para el correspondiente tratamiento es diagnosticar el tipo de enfermedad que tiene el paciente. En concreto, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que tiene una duración que aproximadamente oscila entre 4 horas y 72 horas, que suele ser más de un lado de la cabeza que del otro lado de la cabeza, es un dolor hemicraneal, que los pacientes describen el dolor como una sensación de pulsación, de latido dentro de la cabeza, y que además típicamente es un dolor que se acompaña de náuseas, a veces de vómitos, que molesta la luz y los ruidos durante las crisis y que típicamente las personas que tienen dolor se tienen que acostar porque el dolor empeora con la actividad física. Cada caso de migraña depende de la persona que la sufre, pero en general se deben a los mismos factores. Se considera que la falta de sueño, el estrés, beber alcohol, algunos alimentos, determinados alimentos, fundamentalmente pues la comida china y algunos otros tipos de alimentos que cada persona tiene que identificar, pueden desencadenar el dolor de cabeza. El problema es que no son siempre iguales en todas las personas. Hay personas que tienen esos desencadenantes y otros que no lo tienen. Son dos las complicaciones más frecuentes de las migrañas. En primer lugar, que el dolor de la migraña se puede cronificar, y la otra complicación es que las personas que tienen migraña muchas veces toman muchos analgésicos y el consumo crónico de analgésicos genera más dolor de cabeza. Es fundamental acudir a un especialista para proceder al correspondiente tratamiento. Tienen que hablar con su médico de cabecera o tienen que hablar con su especialista en neurología. Por desgracia, se sabe que una proporción muy importante de pacientes migrañosos nunca van al médico porque piensan que es un problema que han heredado, que no tiene solución y que por tanto pues utilizan los mismos tratamientos que utilizaban pues sus padres, sus abuelos. Son muchos los factores que producen migrañas, pero cada caso depende de cada persona. Se pueden relacionar con el estrés, de hecho es el desencadenante más frecuente de migraña. Se pueden relacionar en algunas personas con la exposición al sol, pero no en todas. Como digo, hay muchos otros desencadenantes, pero que no todas las personas lo tienen. Y por lo tanto, cada uno tiene que identificar aquellas circunstancias que le desencadenan las crisis para evitarlas. Entre estos factores también es importante la genética, ya que los dolores pueden ser hereditarios. La mayoría de las personas que tienen migraña, si uno investiga en su historia familiar, tienen algún antecedente o bien en los padres o bien en los abuelos de personas que han padecido dolores similares a los que tiene el paciente. Aunque no todos ellos son debidos a la genética, en muchos casos se debe a un cambio en las costumbres del paciente. Cualquier cambio le puede generar dolor de cabeza. Si cambia sus hábitos de vida, come a la hora que no es, le da dolor de cabeza. Si duerme menos, le da dolor de cabeza. Si cambia el tiempo, le duele la cabeza. O sea, cualquier cambio le provoca dolor de cabeza. No todos los dolores son iguales. Hay ciertos requisitos que han de cumplirse para que se trate de migrañas. Existen unos criterios establecidos por una clasificación internacional para el diagnóstico de los diferentes tipos de cabeza y que están basados en los síntomas del paciente. Es decir, el diagnóstico de los diferentes tipos de dolor de cabeza no depende de pruebas complementarias, sino de la entrevista con el médico. Hay 3 formas de tratar los casos de migrañas, tanto generales como específicos e incluso preventivos. Uno es con fármacos que sirven para cualquier tipo de dolor, como puede ser el paracetamol o los antiinflamatorios, y que en general se utiliza solo para los dolores de cabeza leves. Y luego hay unos fármacos que son específicos para las crisis de migraña, que actúan sobre el mecanismo del dolor de cabeza. Tenemos un tercer grupo de fármacos que incluye una miscelánea de medicamentos que cada vez se utilizan menos, con el fin de que no se acostumbren y no les genere una adicción. Y luego tenemos lo que se denomina tratamiento preventivo. Lo que persigue es reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis de dolor. Y recientemente se ha visto que hay 2 estrategias
que son muy útiles para las personas que tienen dolores crónicos de cabeza. Uno es el Botox, y cada vez se está utilizando más un tratamiento que se denomina neuroestimulación, que consiste en colocar unos electrodos en diferentes nervios a nivel occipital. Estas cefaleas son un trastorno muy frecuente que afecta aproximadamente a 1 de cada 10 personas, con mayor frecuencia a mujeres y comienza generalmente durante la adolescencia. En estos casos debe consultarse siempre con el médico y evitar la automedicación. Bueno, pues ahí dejamos claro un poco qué son las migrañas, en qué consisten, cómo diagnosticarlas, cómo prevenirlas. Y decía mi realizador por el pinganillo que él es afectado de migrañas, pero yo también conozco a mi amiga Vitori, que ayer fue su cumpleaños, por cierto, felicidades, que también la pobre suficiente tiene con las migrañas, que es que muchos días no puede ni salir a la calle ni ponerse en pie. Pero bueno, poquito a poco ya lo va solucionando. Bueno, y cambiamos de tema, no les cuento mi vida porque les cuento aquí mi vida. Laura, buenas noches. Ella es nutricionista y dietista del Centro Nuntia y ella viene a hablar también de salud. En este caso vamos a hablar de alimentación en verano. Lo anunciaba al principio del programa. En verano, Laura, descuidamos nuestra alimentación aquí, los navarros, los españoles y la gente en general. Más que descuidarla, la relajamos, como todo en el verano. Parece que estamos pues esperando a que lleguen las vacaciones para hacer ocio gastronómico, a que lleguen los Sanfermines para irnos a almorzar pues nuestros huevos fritos con jamón. Entonces, bueno, se producen una serie de circunstancias durante el verano que ayuda a que pues eso, relajemos estos aspectos que durante el año suelen ir bastante más ordenados. No olvidemos las cañitas en las terrazas, los vinos y los vermús de mediodía. Entonces, bueno, pues sí que realmente pues, se pone toda la casa un poco patas arriba. Eso se hace también, bueno, en verano quizás se propicia más por el buen ambiente, por el buen tiempo, que salimos más a la calle, pero también en invierno la gente también toma su vermús y su cañita, Laura. Sí, sí, por supuesto. Yo el primero, ¿eh? No cabe duda y además es un buen hábito que tiene que prolongarse a lo largo del año porque es un momento, pues eso, de disfrutar, de que el momento sea distendido, pero bueno, durante el año sí que es cierto que por lo menos de lunes a viernes las ocasiones o las oportunidades son menores que durante el verano. En verano, Laura, ¿debemos cambiar nuestra alimentación respecto a la que podemos llevar durante el invierno, ya centrándonos en cómo comer sano y saludable, Laura? Hombre, lo que cambia bastante en el verano debido a la temperatura es los alimentos que nos apetece tomar y que también se dan muchos alimentos de temporada como hortalizas y frutas que hacen que, bueno, que la alimentación pase de ser más caliente porque el cuerpo necesita calor a que sea más fría porque el cuerpo lo que necesita es pues bajar la temperatura, ¿no? Entonces sí que los platos de verdura calientes, los platos de legumbre dan lugar pues a ensaladas mucho más variadas, a la ensalada del tomate de la huerta que tenemos igual en el pueblo o que nos da el vecino, ¿no? Entonces la alimentación pues es mucho más fresca. Hay muchísima más variedad de frutas, lo que propicia también que a media mañana, media tarde, de postre, incluso de aperitivo, el famoso melón, que lo podemos acompañar de jamón o no, como primer plato. Entonces, bueno, cambia bastante. Aquí mencionas la fruta y luego ahondaremos más. Hoy en un programa de televisión de otra cadena que recomendaban no comer fruta después de comer, porque, o por lo menos después de la comida, sino entre horas, porque decían que comerla después de comer, justo después de la comida, hace que nuestra digestión, como no va al mismo proceso de digestivo, que ralentizaba la digestión de la comida. No sé cómo solo valoráis ese... Mira, yo soy de la opinión, como dietista, como profesional que veo todos los días muchísimos casos diferentes, que se puede hablar en alimentación de general, normas generales, pautas generales, pero que luego es muy importante particularizar en cada caso. Hay personas que tienen el hábito de tomar siempre la fruta, tanto de postre en la comida como de postre en la cena, que no lo harían nunca jamás, ni a media mañana, ni a media tarde, ni para romper el ayuno en el desayuno. Entonces, estas personas que no tienen ningún problema digestivo, que digieren estupendísimamente, que no les fermenta esa fruta ni les provoca ninguna mala digestión ni ninguna molestia, pueden seguir perfectamente tomando esa fruta de postre, porque ya te digo, igual lo que ocasionamos es que dejen de tomarla. Sin embargo, hay otras personas que efectivamente tienen o padecen estas molestias y es preferible que la tomen entre horas y además no tienen ningún problema en almorzar o merendar fruta o tomarla en el desayuno.
Y entonces, pues bueno, pues que lo hagan. O sea, lo importante es que tomen las piezas de fruta al menos 3 raciones al día. El momento va a depender de cada persona, de sus apetencias y de cómo funciona su sistema digestivo. Yo creo que muchas veces se generaliza en las dietas famosas milagro. Para todo el mundo igual, evidentemente cada uno tenemos un metabolismo, digerimos diferente, hacemos digestiones diferentes, es decir, que tener esos matices en cuenta que muchas veces la gente, por el hecho de adelgazar rápido o pues, seguir pautas que no deben seguir, pues pasa lo que pasa, ¿no, Laura? Hombre, hay que diferenciar lo que es una dieta para adelgazar, para perder peso o de control de peso y lo que es una dieta equilibrada. Dieta hacemos todos. Unos para unas cosas y otros para otras, pero lo que es el patrón alimentario en general de todas las personas se llama dieta. Cuando hablamos de una alimentación saludable, de una dieta normocalórica para una persona sana que no tiene ninguna patología concreta, pues bueno, efectivamente, como te decía, esas generalidades hay que particularizarlas, pero sí que es cierto que las recomendaciones en cuanto a consumo de fruta, hortalizas, hidratos de carbono, proteínas, son las mismas. En el caso de personas que quieren hacer una dieta de control de peso, ya estamos hablando de que debe haber una restricción. Por supuesto, descartamos todas las pautas que se puedan dar en lo que llamamos dietas milagro, porque son dietas milagro. A corto plazo pueden valer, pero a medio o largo plazo pueden ser malas para la salud incluso, aparte de que puedan producir el famoso efecto rebote muy poco deseable. Entonces, estas personas que quieren perder peso, pues bueno, no creo que les vaya a afectar, por ejemplo, lo que decíamos, el que coman la fruta después de comer. O sea, a nadie le aumenta el peso por comer la fruta después de comer. Hay que diferenciar los términos en los que hablamos. Hemos hablado de frutas, pero también la verdura es muy importante en la dieta. Hablábamos de cuántas dosis de fruta podemos tomar, unas 3 piezas. De verdura, ¿qué es aconsejable a lo largo de la semana? ¿Cuántas veces podemos comer verdura? Verdura siempre. Yo soy muy verdulero en el sentido de comer verdura. Hombre, aquí la suerte que tenemos es que estamos en una tierra de gran tradición de consumo de hortalizas y de verduras. Hay muchísima variedad, o sea, es que fuera de aquí es difícil encontrar borraja, o sea, muchísimas verduras que aquí forman parte del día a día. Las raciones que debemos de tomar son 2 todos los días. O sea, no cuántas veces a la semana debemos comer verduras, sino la verdura, la hortaliza debe estar presente a diario, a ser posible 2 raciones y a ser posible siempre como primer plato. O sea, deberíamos empezar la comida de mediodía o la comida de la cena siempre con un plato vegetal. De esas 2 raciones de vegetales diarias, una debería de ser en crudo, es decir, ensaladas, que un día puede ser de tomate, otro de lechuga, otro de ensalada mixta, otro pues combinando todos los tipos de hortalizas que se nos ocurran. Y bueno, una manera de comer verduras que igual no se nos ocurre y que pueden enriquecer cualquier plato, lo mismo de legumbre, que de pasta, que de arroz, que de carne, que de pescado, son las guarniciones. Calabacina a la plancha, berenjena a la plancha, un pisto, setas, champiñones. Es otra manera de comer verduras, de comer hortalizas, que es salirse un poco de lo que es el típico plato de alubia verde con patata. Decíamos que nuestra tierra es rica en verdura fresca, pero claro, también hay verdura congelada. No sé si eso aporta los mismos nutrientes, tienen las mismas aportes que una verdura fresca, o ahora mismo como están diseñadas o los productos que nos ultracongelados, no se pueden aportar igual de beneficios. Las verduras congeladas, tanto congeladas como en conserva... La gente que no tiene acceso a la verdura fresca, evidentemente. Tanto las verduras congeladas como las que podemos encontrar en conserva, pues tienen una calidad buenísima, similar o totalmente igual que lo que es una verdura fresca. Lo que sí hace es elimina o evita la excusa de la gente que dice que no tiene tiempo para limpiar una verdura, para cocinarla y tal, porque una verdura congelada, simplemente con que la eches al agua hirviendo a la olla, en 3 minutos la tienes preparada y el bote, ¡clac!, y ya lo tienes listo, o sea, con el chorrillo de aceite de vinagre o sola, o ya está, ¿no? En cuanto a calidad, perfecto. Y bueno, puedes sustituir a cualquier verdura fresca, aunque lo importante es
en el consumo de verdura, tanto como de fruta, la variedad. El intentar que cada día haya cosas diferentes en nuestro plato. Hablabas de limpiarlas, que es muy complicado. Y yo soy un compañero que tengo que limpiar la borraja, siempre terminas con algún pelillo por ahí, que la borraja es imposible limpiarla bien. Eso, pues mira, todo bien, siempre vas a encontrarte algún resquicio. A ver, hay que ser bastante exigente, o muy exigente, para encontrarse un pelo de una borraja que a uno le pinche. Mira, hay muchas personas que les suelo decir, yo por ejemplo tengo un estropajo en casa solo para la verdura. Y entonces la penca de la borraja tú la coges, así tipo pinza con el estropajo, lo pasas así fuerte y te aseguro que no me encuentro nunca ningún pincho que me moleste. ¿Cómo te refieres a los del escosbrito? Un estropajo de estos verdes que raspa bastante es suficiente para una fibra de una verdura eliminarla. Y si no es en una, lo pasas 2 veces y queda estupenda. Y una cosa muy curiosa, para terminar y muy rápido, Laura, me comentaba Paula, mi compañera que presentó la semana pasada conmigo, que para limpiar la verdura, para limpiarla bien y que no pierda beneficios, hay que limpiar las hojas enteras, por ejemplo la lechuga, no cortarlas. Si la cortamos, pierde... Sí, bueno, yo comentaba con Paula hace poco que, claro, si tú, por ejemplo, te haces una herida en un brazo, sangras, ¿no? Cuando tú cortas un tejido vegetal, sea con cuchillo, sea a mano, como puedes cortar una hoja de acelga, una hoja de lechuga, lo que estás haciendo es que el contenido líquido que hay dentro salga al exterior y con ese contenido pues las vitaminas hidrosolubles, solubles en agua, que si las echamos a un agua de remojo se van a perder porque ese agua de remojo no la vamos a utilizar más que para que vaya por la fregadera abajo, y si la echamos si hemos lavado por piezas enteras y luego lo hemos hecho, por ejemplo, a la olla ya troceada, eso va a pasar, esas vitaminas pasan al caldo de la cocción, que si no lo reutilizamos o para tomarlo en una sopa, en un caldo, para hacer un arroz, pues lo mismo, las vamos a malperder y es una pena. Pues Laura, muchísimas gracias por estos apuntes, espero que en casa hayan tomado nota de ciertos trucos, consejos de Laura. Gracias. Muchas gracias a ti, igualmente. Y ahora nos vamos de conocer a Laura a conocer a otra Laura, a Laura Montaño, una diseñadora de moda infantil made in Noain, que fue a raíz del nacimiento de su hija Daniela cuando decidió crear ropa y también un blog en el que encontrarla. Chiquitina hacía mis diseños para las muñecas que tenía, jugaba con ello, y me acuerdo que bajaba a la mercería de casa y compraba mi dedal, mi primer dedal lo tengo guardado todavía, y hacía los vestidos para mis muñecas. Y bueno, yo creo que siempre ha sido, ¿no?, mi gran pasión, y bueno, de hecho con 10 años empecé a aprender corte y confección. Iba a un pueblito de aquí cerca con más mujeres, porque yo era una niña, tenía 10 años. Yo era allí una más, a pesar de que bueno, había mucha diferencia de edad. Bueno, y de hecho las primeras prendas que hice fueron para muñecas también, y mi primera prenda para mí que hice fue un disfraz para carnavales. Y nada, muy bien, estuve 4 años con ellas. La chica que me enseñaba lo dejó y es cuando me quedé ahí un poco tirada, a lo mejor entre comillas, ¿no? Estudié con un método que se llama Sebe Urrutia, que había una academia en Pamplona. Pero cuando a mí esta chica me dejó de dar, pues fui con mi madre, pues a mí me gustaba mucho, entonces yo quería seguir ahí, ¿no? Y fuimos y ya cerró la academia, entonces me quedé ahí un poquito... Pero bueno, nunca he dejado el tema de mirar cómo van las prendas hechas, y prácticamente aprendí sola también. A partir de los 14 años aprendí sola, fijándome mucho en cómo iban las prendas cosidas. Y con 12 años tuve mi primera máquina de coser, que todavía la conservo, y bueno, es con la que sigo cosiendo. Y nada, y al final, pues a raíz del nacimiento de Daniela, que fue un poco lo que me animó a hacer ropa infantil, ¿no? Pues el sector de infantil, y mi marido también es el que me animó y el que me dijo, ¿por qué no hacemos un blog y ponemos pues todo lo que estás haciendo, que tú tienes un don? Y la verdad que a mí todo esto me parecía como muy surrealista, ¿no? Y yo le decía, pues tú estás loco. Y bueno, al final, oye, mira, pusimos el blog,
fue todo como en el anonimato, porque claro, nadie te conoce, nadie sabe cómo te llamas, cómo entrar en ese blog, la gente va tropezando con él, te va viendo, te va conociendo. Y ya hemos hecho un año, y bueno, pues ya tenemos casi 20 tiendas en España, trabajando mucho. Yo le dedico prácticamente todo el día a esto, a diseñar, a buscar telas. Son telas como muy originales, muy especiales. Y bueno, me gusta mucho pues combinar varios tejidos con mucho color y bueno, un poco diferente, ¿no? Es algo que yo creo que llama a la vista, ¿no? Un poco. Yo todo. Busco las telas, que meto muchísimas horas buscando telas, que yo creo que es un poco la base de todo esto, ¿no? Las telas que son muy originales, vienen casi todas de Estados Unidos, vienen de Alemania, de Francia, y pensar un poquito cómo va a ir, el diseño. Yo siempre me hago mis dibujos así un poco, ¿no? Y cortarlo. Bueno, sí que tengo 2 chicas también que me ayudan en Córdoba, entonces pues sí que me están salvando un poco, ¿no? Hemos hecho casi 600 prendas, entonces bueno, a lo mejor es poco, pero para mí, que todas han pasado por mí, pues bueno, al final, ¿no? Poquito a poco, todas pasan por mí, todas las he cortado yo, todas las acabo yo, todo, es que es todo. En el iPad tengo mi lápiz, una especie de lápiz, y en el iPad voy dibujando. También dibujo en papel, que siempre a mí me gusta más. Yo soy un poquito más tradicional en ese aspecto. Pero bueno, tampoco... Muchas veces eso, hago mis dibujos, pero luego, en realidad, cuando tengo las telas ahí plantadas, es cuando acaba de surgir la idea y acaba, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he hecho para mí, nunca he hecho para nadie. Como te he contado antes, bueno, pues desde los 10 años un poquito pues para las muñecas, ¿no? Luego para mí, los eventos, una boda, pues siempre, ¿no? Pues mis vestidos, pero nunca he hecho nada para nadie. Y bueno, luego a raíz del nacimiento de Daniela, pues dije, ya no me hago para mí, ahora es para Daniela. Y se te van ocurriendo ideas, bueno, para mí son cosas que, bueno, que tampoco, ¿no? Pero fue David el que me decía, joder, pero esto es súper chulo, ¿no? Y tú tienes un don y tienes que aprovechar esto, y ¿por qué no hacemos un blog y expones un poco lo que haces? Y la verdad que la idea fue de él, y fue el que me apoyó en esto, y yo también estaba en el paro, llevaba 2 años sin trabajar, entonces algo tienes que hacer, te tienes que lanzar, o buscas trabajo por ahí, o al final intentas que tu sueño se haga realidad, ¿no? Entre comillas. Y bueno, pusimos el blog, que se llama de2legirls, de2legirls.blogspot.com, y bueno, llevamos un año con él, y bueno, muy bien, tenemos ya muchos seguidores, ya bueno, nos van conociendo poquito a poco. Tú pones el blog y claro, nadie te conoce, entonces al final los amigos pues siempre, ¿no? Pues te van ayudando, es el boca a boca. El Facebook también, bueno, las redes sociales, es de gran ayuda también, ¿no? Ahora muchísima gente está metida en esta historia, las redes sociales. Y poco a poco, pues lo que te digo, el boca a boca, pues tienes tu primer seguidor, que te hace muchísima ilusión. Ahora ya tenemos 500, no sé cuántos tenemos, bueno, en Facebook tenemos un montón más, ¿no? Y bueno, ayer de hecho contactó conmigo una chica, me mandó una solicitud de amistad y estuvimos hablando un rato, y casualidad que tenía 3 vestidos míos, ¿no? Que los había comprado en Gijón, y jo, pues todas esas cosas, ¿no? Pues te hacen como mucha ilusión, ¿no? Y yo alucinaba, y ella, ¿pero por qué? Y yo le decía, jo, pues es que me hace mucha ilusión. A ver, en un principio empezamos a hacer solamente ropita de niña, pero bueno, cada vez nos han demandado más el tema de niño, ¿no? Pues para que vaya un poquito conjuntado. Y hacemos hasta los 6 años, en un principio, pues desde bebé hasta los 6 años, y ya tenemos, creo que son 19 tiendas en toda España, incluido Pamplona. Tenemos en Murcia, en Andalucía, Ceuta, Melilla, Asturias. En Asturias se mueve mucho el tema del sector infantil, y bueno, un poquito pues poco a poco, a ver si, ¿no? Pues nos vamos creciendo un poquito. En un principio empezamos haciendo hasta 4 años, pero cada vez me piden el tema, bueno, pues tallas más grandes. O sea que claro, yo hay algún modelo que, bueno, de hecho todo lo hago pensando en Daniela. Entonces sí que hay algún diseño que digo, 5 o 6 años. Entonces ahora en invierno es cuando vamos a empezar un poquito a hacer pues otras cositas, pantaloncitos cortos, falditas para las más mayores. Y eso es, sobre todo siendo realista, ¿no? Como tú dices, y sobre todo en los tiempos que corremos, pues tampoco pido tanto, no sé, pues el poder dedicarme a esto, ¿no? Hasta ahora he trabajado mucho, entonces sí que lo que pido
es que pueda delegar en alguien, como te he comentado antes, ¿no? Pues encontrar un taller, ¿no? Que me confeccione y bueno, pues estar siempre haciendo mis cositas y, oye, ahora tengo casi 20 tiendas, si salen más, bien, si no, pues tampoco pasa nada. Y siempre, oye, pues con esa ilusión e intentar que siga todo esto adelante, que dure muchos años, si no es así, pues tampoco pasa nada, pero nunca perder esa ilusión. En unos minutos nos iremos de fiesta una noche más. En esta ocasión lanzaremos el chupinazo de Sarta Aguda, que este mediodía ha dado inicio a sus fiestas.